Buenas tardes, amada iglesia, buenas tardes, les saludamos en el amor de Cristo Jesús. Ministerio de Restauración del Espíritu de Dios se conecta en este día a través de estas redes, de nuestro canal de YouTube, para poder extender el reino, extender el Evangelio, para poder mostrar a las naciones, al mundo entero, la palabra bendita, la palabra que transforma vida y transforma muchos corazones. Quiero bendecir a cada uno de mis hermanos que ven estas grabaciones. Les pido que se suscriban, los nuevos, compartan esta enseñanza para que cada uno, cada pueblo de Dios pueda recibir esta gloriosa palabra de instrucción para su espíritu. ¿Ven? Así que bueno, con este gozo en nuestro corazón vamos a ir a nuestro estudio de esta semana, hermoso estudio de la palabra de nuestro Señor. Gloria a Dios. La palabra se llama, amada iglesia, la guerra espiritual por las almas. Amén. Cada uno de nosotros sabemos que fuimos llamados con un propósito eterno de rescatar lo que se había perdido. Hemos dicho que nuestra guerra contra las tinieblas se desarrolla en dos niveles, en los aires y en la tierra. Amén. Y dice que si obtenemos victoria en los aires, entonces vamos a recoger todas las victorias aquí en la tierra. Nuestra guerra es arriba, contra las potestades de las tinieblas, contra las huestes de maldad, contra lo que se opone a la palabra de Dios, es nuestra guerra. Si obtenemos esa victoria, tendremos aquí el botín en la tierra. Esto nos lleva a la conclusión de que nuestro primer y más importante objetivo es, en el cuartel general, es atar al hombre fuerte. El hombre fuerte que está en cada persona, el hombre fuerte que está en cada ciudad, cada país. Amén. Ese hombre fuerte gobierna sobre ese lugar o las personas donde nosotros vamos a ministrar. Ahora, el diablo hace guerra contra nosotros. Satanás no quiere que nosotros rescatemos las almas de las tinieblas, tratando de detener la predicación del Evangelio. Con este propósito se mueve en dos sentidos, actuando sobre los pecadores y oponiéndose a la predicación de los predicadores. Muchas veces, amada iglesia, nosotros estamos preparando una palabra o ya hemos preparado una palabra y vamos a predicar y resulta que nos enfermamos o algo sucede para oponerse, porque Satanás se opone a todo lo que es libertad, las almas cautivas de las tinieblas. Ahora, vamos a ver cómo el enemigo obstaculiza y se opone a la evangelización. ¿Qué hace él para oponerse a lo que Dios está haciendo en las almas? Vamos a ver cómo actúa sobre los perdidos. Primero dice la palabra de Dios que engaña a los perdidos. Los engaña para destrucción. En Apocalipsis 9:11. Satanás, dice la palabra de Dios, que vino aquí a matar y a destruir lo que Dios había salvado. 12:11. Dice así. 12:9. Dice: y fue lanzado sobre el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Dónde fue arrojado Satanás desde los cielos? Dice la palabra de Dios, a la tierra. Entonces, aquí en la tierra, él está engañando a los perdidos. Amén. Él engaña al pueblo de Dios. Vamos a 2 Corintios 11 del 14 al 15. 2 Corintios 11 del 14 al 15. Esta palabra, amado, nos va a edificar y nos va a hacer entender el propósito de nuestro Señor para levantar la iglesia que aún está atrapada en las tinieblas. 2 Corintios 11 del 14 al 15 dice: y nos es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Aquí están los falsos profetas, los falsos apóstoles. Estos son los secuaces, como digo yo, que tiene Satanás para destruir la iglesia. También incita al hombre a pecar y a rebelarse contra Dios. Amén. Incita también, pone lazo al hombre. Ciega los corazones y el entendimiento también para que no crean. Las personas no puedan creer. Aquí mismo en 2 Corintios 4:4 dice:
en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Cristo. ¿Qué hace Satanás? Dice la palabra de Dios que ciega el entendimiento de la gente para que no pueda entender la palabra. Ata físicamente también con enfermedades. A través de los demonios se posesiona de todos los hombres, va tomando el control de las personas, domina el mundo y lo encamina hacia la perdición. 1 Juan 5:17. ¿Cómo Satanás domina el mundo y lo encamina hacia la perdición? ¿De qué forma? 5:19. Dice, y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿De qué forma Satanás, amada iglesia, atrapa a las personas? A través del sistema del mundo. Hay un sistema del mundo que está totalmente envuelto por una gruesa capa de oscuridad, de las tinieblas, para atrapar la mente, el corazón, la vida del hombre. Y lo podemos ver a través de las redes sociales, lo podemos ver a través de internet, a través de la televisión, a través de la radio y a través de todo este sistema maligno, el cual dice la palabra de Dios, que donde está atrapado el mundo. Por eso nosotros, la iglesia del Señor, los que estamos recibiendo las enseñanzas, nosotros tenemos que ir al rescate de lo que se había perdido. Por eso este tema se llama la guerra espiritual. Nuestra guerra no es contra sangre y carne, sino contra potestades de las tinieblas. Amén. Bueno, también vamos a ver las oposiciones a la predicación y a los predicadores, a los que entregan la palabra. Pastor, evangelista, maestro, todos los que prediquen la palabra, todos los ministros del Señor. Incita a pecar a los siervos de Dios. Vamos al libro de Mateo 26:41. Al hombre lo incita al pecado. 26:41, Mateo. Dice así. 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Velad y orad. Es el consejo que le da el Señor a la iglesia. ¿Por qué? Porque Él siempre se va a oponer a las predicaciones. Resiste a los siervos de Dios. 1 Tesalonicenses 2:18. Resiste a los siervos de Dios. 2:18. Dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. O sea, se opuso Satanás a lo que Pablo quería hacer, que entregar la palabra. Aquí dice la palabra que se opone a la predicación del evangelio. También zarandea a los siervos de Dios, molesta también a los siervos de Dios, obstaculiza la propagación del evangelio levantando persecución contra los ministros, arrebata la buena semilla, esto es importante, sembrada en los corazones, siembra la cizaña en el trigo, falsifica lo genuino, lo que viene de lo alto, se transforma en ángel de luz para engañar a los siervos de Dios, levanta profetas y falsos Cristos para engañar al mundo y, si es posible, aún a los escogidos. Mateo 24:5. Vamos al libro de Mateo 24:5. Engaña aún a los escogidos. 24:5. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a quienes muchos engañarán. Amén. Ahí mismo en el versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y el 24 dice, porque se levantarán falsos Cristo, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Amén. O sea, Satanás, dice la palabra, que vino a matar y a destruir lo que Dios había creado. Tenemos que tener, amados, una conciencia de vida espiritual. El libro de 1 Timoteo 4:1, 1 Timoteo 4:1, dice así. Pero el Espíritu dice, ciertamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonio. Amén. ¿Qué está pasando, amada iglesia?
¿Qué está pasando con la iglesia misma, con el pueblo de Dios? El pueblo de Dios se ha vuelto a las fábulas. El pueblo de Dios se ha vuelto a cosas doctrinales de hombre, a pensamientos humanos, a ideas que no vienen del Señor, y lo que no es de Dios es contra Dios, que se oponen a la bendición de Dios. Entonces el hombre va quedando cautivo, la mujer va quedando cautiva en esas religiones, en esas cosas que no vienen del Señor, que es doctrina de demonio, dice el Señor, falsos profetas, falsos hombres, dioses que se hacen adorar, y el hombre es atrapado. ¿Por qué? Porque se atrapa en su propia concupiscencia. Por eso nosotros como iglesia tenemos que ser libres de nuestra concupiscencia, para poder tener esa libertad, para servir al Señor en espíritu y en verdad, y poder visualizar qué es lo que el Señor quiere para nuestro ministerio, qué es lo que Él me quiere hablar, qué es lo que Él me quiere enseñar, hacia dónde Él me quiere encaminar, porque ese es un propósito de Dios. Amén. Bueno, continuamos con la palabra. ¿Qué pruebas de que sus métodos producen resultados? Si lo vemos en Génesis 6, del 1 al 7, vemos el diluvio. Dice, apenas 8 personas entraron y escaparon en el tiempo del diluvio. Ni siquiera hubieron 10 justos. Dice la palabra de Dios que justo era Noé. Y Noé, por su familia, entra por misericordia. Eran justos también. Pero el Señor lo hace por amor a Noé. Y entran sus 3 hijos con sus 3 nueras y su esposa. Esto dice, ni siquiera 10 justos se encontraban también en las grandes ciudades de Sodoma y Gomorra. Génesis 18:38. Devoró las almas de Ananías y Zafira en pleno avivamiento. Eso lo vemos en Hechos 5, del 1 al 9. Vamos a verlo aquí, Hechos 5. Tenemos, amado, que escudriñar la palabra para resolver muchas cosas que a veces tenemos como duda en nosotros. Hechos 5, del 1 al 9, dice Ananías y Zafira, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su marido, y trayéndolo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, porque llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola. No se te quedará a ti, y vendida no está en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en ocasión? No has mentido a los hombres, sino que has mentido a Dios. Y al oír Ananías esto, esta palabra cayó, expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Lo mismo sucedió con su mujer, Zafira. Estos son los planes que Satanás hace, y hace que los siervos de Dios se apostaten de su fe. O sea, todo lo que han creído, toda la dependencia que han tenido en Dios, en un 2x3 se pierde. Esto produce Satanás en ello. También dice la palabra, más de la mitad del mundo está sin evangelizar. Si nosotros como iglesia nos preparamos en el Espíritu, conociendo al Señor en espíritu y en verdad, avanzando a la velocidad del Espíritu, guiado por su gracia, nosotros vamos a poder evangelizar a muchos y vamos a poder entrar en esta guerra espiritual, rescatar las almas perdidas y llevarlas a las plantas de Cristo. Pero necesitamos, primero que nada, tener nosotros una reconciliación con nuestro Señor. Tenemos que identificar al hombre fuerte. Satanás tiene el mundo entero bajo su dominio. Pero él no es omnipresente como Dios, sino que ha organizado su reino de manera que sobre cada lugar hay un hombre fuerte o príncipe y gobernante de las tinieblas. Satanás tiene sus secuaces, él tiene sus líderes que le trabajan, que le sirven en el reino de las tinieblas, también aquí en la tierra. Él tiene sus secuaces, gente que cree en él, que le sirve a él, y él tiene un liderazgo. Y ahí tienen los hombres fuertes operando en las ciudades. Si nosotros no derrotamos este ángel caído, nuestra victoria se torna solo temporal e intranscendente. Pero si logramos derrotar y anular al hombre fuerte en un determinado lugar, ese lugar será nuestro. ¿Cómo hacemos esto? Reconociendo, amada iglesia, qué espíritu opera en ese lugar, qué hombre fuerte opera en ese lugar, orando, pidiendo dirección al Espíritu Santo, y el Señor nos mostrará y podremos atar el hombre fuerte, expulsarlo, desarticulizamos el plan del diablo sobre esa ciudad, sobre las almas, sobre las personas, y les damos la plena libertad. ¿Dónde se crea esta libertad?
en su espíritu. Pero ¿cómo llegamos a eso? Primero nosotros armamos nuestra guerra espiritual rescatando lo que se había perdido. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios también, si nosotros no derrotamos, estaremos vencidos. Ese lugar será nuestro cuando ganamos la batalla y la oposición que encontremos de parte de las tinieblas será mínima, porque ya la guerra la hemos armado. Habremos eliminado la cabeza del reino satánico en ese lugar. Ahora bien, para poder atar al hombre fuerte, debemos primero identificar, que era lo que estaba explicando, saber a quién vamos a atar, saber con quién vamos a luchar y de otra manera estaríamos dando golpes al aire y no derribando a la cabeza de esas tinieblas que están ahí, no derribando al hombre fuerte, que es lo que opera ahí. Esta identificación o descubrimiento de quién es el hombre fuerte nos viene por medio de una revelación especial de parte de Dios y quizás a través del don del discernimiento. El discernimiento, gloria, gloria al Señor. Si nos ponemos delante de Dios en limpieza de corazón y motivación, buscando la identidad del hombre fuerte, el Señor nos revelará lo que buscamos. A ver, ¿por qué el Señor nos puede revelar lo que nosotros buscamos? En primer lugar, tenemos que entender que nosotros tenemos una dirección del Espíritu. Amén. Nuestro Dios direcciona nuestro ministerio, nuestras vidas, nuestros caminos, nuestro trabajo en la obra de Dios. Él nos da la dirección. Y cuando Él te da la dirección, también te muestra a quién tú tienes que atacar, cuál es el hombre fuerte, a quién tienes que derribar, destruir, qué planes tienes que disolver y qué armas tienes que usar. Por eso es necesario, amado, entender este llamado que tengamos al Evangelio. Una vez vamos a ver atando al hombre fuerte y sus aliados. Una vez que hemos identificado la cabeza de la actividad del reino de las tinieblas y del lugar que ministramos, debemos esperar el momento justo para atarle, anularlo y accionar. Es bien importante que no entremos en una lucha con los poderes de ángeles caídos nosotros solos, sino que nos pongamos de acuerdo con otros hermanos espirituales para que el Espíritu de Dios nos impide con toda la autoridad en Cristo que ya tenemos, atemos al hombre fuerte y sus aliados y por la autoridad de la palabra esos demonios van a ser derribados. La importancia del poder del acuerdo, la importancia de orar en unidad de espíritu, como iglesia, como cuerpo, para sacar adelante las cosas. Tenemos que declarar la victoria y la liberación desatando las almas. Esto es mucho importante. Las almas están atadas por las potestades de las tinieblas. Ahora con fe absoluta declaro la libertad en Cristo sobre los poderes de las tinieblas y la liberación del territorio que está cautivo. Eso es muy importante porque lo que usted hable con la boca, no lo que piense, usándolo con autoridad es lo que sucederá en el mundo espiritual. Si usted habla, si usted no habla, no manda y declara, no pasará nada. Luego de declarar la victoria total, desato al cautivo, declaro y profetizo sobre ello liberación del poder del maligno y la salvación de su alma. Después que hemos orado, amada iglesia, después que hemos demostrado al Señor una ciudad donde vamos o una familia que vamos a visitar, el Espíritu de Dios nos va a mostrar qué hombre fuerte opera en ese lugar. Y cuando ya nos muestre el hombre fuerte que opera en ese lugar, lo vamos a atar, lo vamos a neutralizar en el nombre de Jesús, lo vamos a echar fuera, cortando cabezas gigantes, derribando los muros, las fortalezas. Esos espíritus se irán y nosotros tendremos el acceso para llegar a ellos. Ellos serán liberados, ellos serán transformados a sus vidas, le podremos presentar el plan de salvación, le podremos inmediatamente bautizar en agua y ellos serán libres por la palabra, por la sangre de Cristo. Pero si yo no hablo, si yo no decreto, si yo no envío la palabra, no habrá nada, no sucederá nada. Si yo voy sin ninguna oración a un lugar a predicar la palabra o a un hogar a llevar la palabra y no tengo una oración anteriormente, no tengo una dirección de Dios, nada sucederá. Es más, las tinieblas se podrían levantar en contra tuya. Por eso es importante que para todo trabajo ministerial que hagamos, nosotros tengamos una plena dirección del Espíritu Santo. Amén. Alabando por la victoria. Es muy importante que la gloria siempre ascienda a Dios. No se quede con usted. Alabe a Dios. Alábelo porque aún no haya visto ni sentido nada especial. Usted cree en Él.
Crea que Dios hará lo que usted declaró y dele alabanza y dele adoración. Esta alabanza de fe en el Espíritu aprisiona definitivamente la actividad del mal y sujeta los poderes de Satanás a la autoridad suprema y soberana de nuestro Señor. Cuando, amados, ya hemos concluido el trabajo de haber liberado a las personas de esas potestades que el Señor nos mostró, estamos empoderados con la palabra de nuestro Señor. Tenemos que alabar a Dios, tenemos que bendecir su nombre, declarar que todo lo hizo Él, que toda la gloria es de Él, que Él es el poderoso gigante y que nosotros somos instrumentos humanos direccionados para vida eterna, para rescatar lo que se había perdido. Pero el enemigo debe saber que la victoria es de Cristo y que yo declaro que la victoria es de Cristo. Por eso es importante, derribando los argumentos humanos, derribando los argumentos de las tinieblas, decretar y declarar la victoria, alabándolo, bendiciéndolo y glorificándolo. Amén. Esa es la victoria del Señor. Amada iglesia, el ministerio de los ángeles de Dios es un punto que vamos a ver para la siguiente semana. Quiero dejarte esta semana esta palabra que es breve, pero que es necesaria para nosotros rescatar las almas de las tinieblas. ¿Cómo lo rescatamos? Dice la palabra de Dios, por una guerra espiritual. Estamos en una guerra, estamos rodeados de serpientes y escorpiones, y en esta guerra tenemos nosotros las victorias ganadas. Por ende, te dejo un gran abrazo. Sé que tú también trabajarás con esta palabra, tendrás victoria en todo lo que Dios te dé y podrás seguir adelante. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana para que Dios siga edificando tu vida. Dios te bendiga.